Bueno, saludo de nuevo por formalidad y les comparto acá la pantalla para mostrarles cómo seguimos con los contenidos que estamos viendo y de lo que estamos poniendo en el foro. Eh, de paso, vuelvo a comentar esto. Vamos a tener acá este espacio de Discord en consultas y comentarios para volcar por ahí las consultas que tengan en relación a PHP y MySQL, conectarse con la base de datos, etcétera, ¿no? Pueden ser consultas así como algunos aspectos de configuración del entorno, que insisto con esto de que vayan haciendo esas pruebas de lograr instalar y configurar una base de datos. Más allá del tema y el ejercicio final que vayan a hacer, que hagan por lo menos el ejercicio de poder crear una base de datos y poder empezar a crear una tabla. La semana pasada habíamos visto en clase eh, la, el concepto de base de datos, cómo entender un servidor configurado, el mismo servidor que tenemos configurado para hacer correr PHP, va a soportar también un motor de base de datos que va a ser MySQL. Las bases de datos tienen a su vez tablas y usuarios, ¿no? O sea, por un lado tiene los usuarios y las tablas. No nos vamos a ir mucho hacia el lado de los usuarios, vamos a usar un mismo usuario para todo nuestro entorno, digamos, dentro de la base, del motor de base de datos, que va a ser el usuario de la instalación por defecto del servidor que hayan elegido, ya sea MAMP o XAMPP o algunas otras alternativas que podríamos ver después. Eh, Tienen ese usuario y tenemos también, entonces, en cada base de datos, una tabla o más tablas. Las tablas tienen registros y tienen campos. Cada registro es una fila de ese dato organizado como tabla y cada registro tiene sus campos que serían el valor, el dato guardado por cada registro, ¿no? El ID, el nombre, email, por ejemplo, el número de documento, etcétera. Voy a abrir acá, que tengo esta instalación y ya tengo corriendo acá PHP eh, que, como lo habíamos comentado también, es una interfaz para gestionar el motor de base de datos que tenemos instalado en nuestro servidor local. Si contratamos una cuenta de hosting, seguramente va a tener esta misma interfaz, PHP yo tengo corriendo mi servidor acá, que son los puertos que usa MAMP, 4 Si abrimos el localhost phpMyAdmin, en este caso MAMP me redirecciona a phpMyAdmin 5, debe ser una versión, sí, acá no sé si es que es la versión de la interfaz de phpMyAdmin, sí, versión 5. Esto pues, la interfaz de PHP o la versión, digamos, no, no incide tanto en el motor, ¿sí? No, el motor de la base de datos no es PHP PHP es simplemente una interfaz de gestión. También se puede por terminal conectarse, o sea, por eh, una consola, por ejemplo, conectarse a través de comandos, creo que sería, bueno, tendría que poner el puerto, etcétera. Pero a través de comandos yo puedo conectarme a una base de datos y ejecutar instrucciones para gestionar el motor de base de datos. En algunos casos puede ser que yo tenga que gestionar mi base de datos a través de una terminal como esta, pero tenemos la posibilidad de gestionarlo de manera más simple con una interfaz visual como es esta, ¿no? Entonces PHP es simplemente una interfaz. El servidor, etcétera, el motor de base de datos tiene que estar inicializado, tiene que estar corriendo. La consulta, por acá estaba la consulta, Sofía. Claro, tengo demasiados temas pinchados como fijos, entonces quedó muy abajo. Eh, Tiene este cartel, bueno, no sé si habrá llegado ahora a conectarse, pero
esta conexión, no se estableció la conexión, los parámetros están incorrectos. Es probable que el, el servidor no esté corriendo. Es probable eso, que al intentar abrir PHPMyAdmin no esté corriendo el motor de base de datos, o sea que haya iniciado Apache, pero no el servidor. Eso habría que monitorear a ver si está en verde el servicio de MySQL o si en la instalación hubo un cambio de parámetros, utilizar otros puertos, etcétera, y que requiera configurar PHPMyAdmin para hacer ese cambio. Si se hizo una instalación, digamos, no sé cómo se dice cuando es, digamos, siguiente, 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 o sea, con los parámetros por defecto, eh, tendría que, si están corriendo los servicios, abrir PHPMyAdmin y verse directamente esa interfaz. Si, por ejemplo, yo me vengo al panel de control, al panel de control de MAMP y detengo algún servidor, voy a detenerlos. En realidad ahí sí, claro, si detengo los dos, no me va a abrir ni siquiera el PHPMyAdmin. Digamos, ahí cerré los dos, entonces el acceso a este puerto no me está ni funcionando el servidor. Pero si por algún motivo yo cambié algún puerto de MySQL, eh, a ver si se podrían apagar por defecto, alguno no. No. Bueno, en síntesis, verificar que estén iniciados los dos servicios. ¿Sí? Bien, vamos entonces a seguir ahora con la estructura de nuestra base de datos, nuestras tablas, etcétera, y ver cómo generamos los contenidos para nuestra base de datos. Voy a abrir acá el chat. Ah, Sofía, bien. Bueno, ahí escuchaste entonces parte de la explicación y lo vamos a seguir. Yo te diría, porfa, si en todo caso, si podés hacer alguna verificación de eso que acabamos de comentar y después volcar la consulta acá en Discord, eso mismo, ¿sí? Por ahí lo podemos ver de manera más accesible. Eh, bueno, vuelvo acá y esta instalación, yo tengo ahora este servidor que lo tengo funcionando desde MAMP. Tengo el motor de MySQL limpio, ¿sí? Así que voy a hacer un repasito rápido también en ese sentido de lo que habíamos visto la otra vez, que era crear una base de datos, crear una tabla y ver las instrucciones que se generan para, para ir, digamos, realizando esos procedimientos, ¿no? Eh, Habíamos visto cómo hacer una tabla para ingresar estudiantes. Voy a ir rapidito con esto. Tenemos una base de datos que vamos a hacer, que puede ser una base de datos alumnos, por ejemplo, donde la base de datos va a tener una tabla estudiante o estudiantes. Hablábamos de eso, ¿no? De plural o singular, pero porque la tabla, cada registro de la tabla es de alguna manera la entidad estudiante. Algo importante que no mencionamos la semana pasada es el concepto de base de datos relacional o tablas relacionales. El concepto de tabla relacional nos habla de que la información de una entidad, o sea, del dato o de cada registro que queremos guardar, puede estar distribuida a lo largo de diferentes tablas. ¿Esto por qué se da? Porque por ahí yo tengo una serie de registros de estudiantes donde quiero guardar su nacionalidad, por ejemplo, y la información que pueda corresponderse a más de un registro de estudiantes,
por ahí no necesariamente la tengo que repetir. O sea, si yo tengo algunos estudiantes de Argentina, otros de Chile, de Ecuador y de México, no hace falta que yo guarde el dato Argentina, Argentina, Argentina para cada uno, después México, Argentina, Chile, Ecuador, sino que puedo guardar una referencia al país que implica la nacionalidad. O sea, yo en el registro estudiante puedo poner, o sea, puedo tener una tabla estudiantes y una tabla países. Cada registro, aparte de su ID, etcétera, lo que puede tener es un ID país, vamos a ponerle así a este nombre de campo, rel, o sea, una relación al país. El país va a tener un ID de país y nombre. Vamos a ponerle así, nombre país. O sea, una tabla países podría ser simple como esta, digamos, ¿no? El ID del país, que es como un identificador único, y el nombre del país. Podríamos tener una abreviatura. O sea, cada registro podría ser el ID, el nombre del país, por ejemplo, si podría ser ID 1, Argentina, AR, 2, Chile, eh, chi, chi, lelele, Ecuador, eh, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una serie de registros. Ahora, en la tabla estudiantes va a tener el ID. No hace falta que tenga, o sea, puedo tener un campo ID en esta tabla y un campo ID en esta otra tabla. Pero cuando empezamos a usar relaciones entre tablas, por ahí eso puede llegar a ser un poco confuso, entonces por ahí conviene desambiguar, digamos, el nombre de este campo en relación a otros campos. Pero este campo ID va a ser dentro de la tabla estudiantes y este campo ID país dentro de países. Un paréntesis que me habían consultado hoy, no, perdón, la otra vuelta, ver si habilitábamos en el curso, en la unidad 2, estaban borrados los recursos, por eso no estaban a la vista. A ellos ya los fui agregando algunos links para de estas referencias que pueden ser útiles como acceso, como guías para cuando empiecen a ver esto, ¿no? Puse una introducción a MySQL, quería poner este primero, ahí. Primero una introducción simple, o sea, una guía bastante simplificada, digamos, del uso de MySQL, pero ya directamente desde la conexión desde PHP, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a usar PHP para ejecutar las instrucciones de conexión a la base de datos del motor de base de datos, ¿no? Que va a ser desde PHP ir ejecutando estas instrucciones. Me quedó por ahí, bueno, la otra guía que les pongo acá es similar a esa, pero es la guía de PHP y es un poquito más profunda, digamos, en cuanto a los conceptos de la conexión de PHP con MySQL. Este es el momento que vayamos a conectar el compilador de PHP con la base de datos, ¿sí? Y me quedó en el tintero, ahí después lo voy a agregar, una explicación de estos conceptos de tablas que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, una tabla, cómo son sus campos, otra tabla, cómo son sus campos y cómo podemos establecer las relaciones. Pero bueno, es también lo que estoy explicando ahora acá. Eh, Vamos entonces a completar los campos de la tabla estudiantes. ID país podría ser. Vamos a ponerle nombre, apellido, fecha de nacimiento. Podría ser documento, numdoc, vamos a ponerle. Y vamos a poner, por ejemplo, si el registro está borrado o no. Eh, entonces,
cada estudiante va a tener un ID, por ejemplo, si es de Argentina, y acá es donde aparece el dato ID país rel, o sea, yo pongo en este registro de estudiante, voy a poner, no voy a poner Argentina, voy a dejarlo así, después lo cambiamos, voy a poner mi nombre, vamos a poner la fecha de nacimiento en formato de base de datos, año, mes, día. Voy a poner el número de documento, aunque no pongamos el tipo. Voy a poner el número solo, sin poner el tipo. Y van a ver que agregué un campo borrado que va a estar por defecto en 0, ¿no? Entonces, ahora repasemos dos cositas en relación a estos campos que acabo de agregar. Una, si yo agrego otro estudiante con ID 2 y es Lucía Juárez, nació 1998, el 7, el 10 de julio, y será DNI 48, una cosa así, por ahí. Bien, fíjense que estoy repitiendo el dato, Argentina, Argentina, y esto pasaría a lo largo de varios registros. Entonces, acá es donde se normaliza la información, en decir, esta repetición de datos, que ya vemos que hay información que que excede al estudiante en particular. O sea, hay un dato del estudiante, pero el resto, o sea, que implica pertenecer a un grupo o tener un valor asociado, pero no necesito guardar el valor, sino que simplemente puedo, o mejor, digamos, se optimiza en el tipo de registro, guardando acá una relación al país que hace referencia, por ejemplo, a la nacionalidad. Entonces, este campo va a ser un dato de los posibles datos países, ¿sí? Entonces, todos los que sean de Argentina, acá en este campo ID país rel van a tener el 1. Los que sean de Chile van a tener 2, Ecuador 3, etcétera, ¿no? Y este último campo que agregamos acá, que puse como un campo que se llama borrado, que por defecto está en 0, me va a permitir a mí, por ejemplo, eh, eliminar registros, pero sería, voy a poner acá, un borrado lógico. ¿Qué quiere decir un borrado lógico? Va a ser un dato, o sea, los registros va a estar un registro, pero si yo elimino a Lucía, por ejemplo, lo que voy a hacer es cambiar este campo, ese valor del campo, lo voy a pasar de 0 a 1. Entonces, las consultas que yo haga a la base de datos para buscar mis estudiantes, van a buscar y van a preguntar que borrado no sea 1. Entonces yo al cambiarle el valor a 1 de algún registro, lo que estoy haciendo es borrarlo, pero de manera lógica, o sea, las consultas no lo van a encontrar. Esto es como la manera más segura de borrar registros, en lugar de hacer un borrado físico, que sería la otra opción, digamos, borrado físico. Sería borrado lógico versus borrado físico. Borrado físico sería eliminar ese registro guardado. Pero esto es delicado, digamos, ¿no? A veces los borrados pueden ser, si yo no ejecuto bien un filtro de selección del registro, puedo borrar un dato que no quería borrar y eso es irrecuperable. O a veces puedo crear inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, si borro un país o si borro un estudiante, mediante borrado físico, y yo tenía otra tabla más que hacía relación al estudiante, por ejemplo, una tabla calificaciones, eh, puede ser que pierda esa relación y genere inconsistencia. Entonces, vamos a ver este concepto de borrado lógico, o sea, un campo para guardarle la posibilidad, a través de un campo, modificarlo y establecer que ese registro está borrado, pero con un borrado lógico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Así me tomo un traguito de mi café.
Ah, ya veo que Sofía subió su consulta al Discord. No, no la subí, profe, al final porque ya lo resolví. Ah, bueno, bueno, genial. Gracias. Bueno, ¿sigo? ¿Ven bien? Sí. Eh, Cualquier cosa me escriben ahí por el WhatsApp, por el chat del Zoom. Bien, seguimos con licencia gratuita de Zoom, así que nos quedan en 5 minutos, hacemos una pausita de 1 minuto para renovar la conexión, pero hasta ahí venimos bien en ver la estructura de las tablas de nuestro proyecto y vamos ahora que tenemos como un ejemplo de estructuras de tabla, vamos a crear estas estructuras, esta base de datos y esta estructura utilizando PHP que es nuestra interfaz, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es generar una nueva base de datos, puede ser a través de... Ah, fíjense, voy a cambiar el idioma acá, de PHP español. Podemos crear una nueva base de datos desde acá, podemos crear una nueva base desde acá, desde la pestaña nueva base de datos. O sea, todo esto al momento de abrir PHP conectándonos a la raíz, digamos, ¿no? Al servidor, al motor, perdón, o sea, el servidor donde está funcionando, ¿no? Entonces voy a crear una nueva base de datos. Le vamos a poner alumnos, crear. Esto me generó acá una tabla alumnos. No me generó el usuario que ahora en todo caso eh, vamos a hacer ese paso también. O después, cuando conectemos desde PHP. Tenemos nuestra base de datos alumnos. Fíjense que está vacía. Lo primero que nos ofrece es crear una tabla. Yo voy a poner acá crear una tabla. Le vamos a poner esta tabla. Vamos a hacer la tabla países primero. Tabla países. Podemos estimar que tenemos 4 columnas. Acuérdense que las columnas van a ser cada uno de los campos de nuestras tablas. Voy a dejar 4, aunque después vayamos a crear 3, van a ver que podemos dejar uno sin ingresar y no pasa nada, ¿no? O de hecho, si puse 2 y me falta un campo más, esta interfaz me permite, ¿dónde está? Acá, agregar más columnas, ¿no? O sea, si me quedé con poquitos campos y me doy cuenta que tengo que agregar más porque quiero completarlo, puedo agregar acá más columnas. O de hecho, también puedo agregar a posterior después, ¿no? O sea, puedo hacer una tabla con 2 campos y después modificar la tabla y agregarle un campo más, etcétera, ¿no? Entonces, voy a crear los campos de la tabla países. Vamos con el ID país. Este es de número entero. Este campo, que es el primero, que es el identificador único, tiene algunas características diferentes al resto de los campos y por lo general puede quedar todo así como está hasta donde dice, me vengo un poquito más acá, si puedo, me deja, donde tenemos la opción de chequearlo como autoincrementable. Al chequearlo como autoincrementable, lo configura automáticamente también como clave primaria. Eso se cambió automáticamente. Es probable, según la versión de PHP es que ustedes al cliquearlo acá, les abra un pop-up que tienen que aceptar, donde dice si lo generan como clave primaria. Entonces va a quedar generado así. Este, este primer campo ID es autoincrementable y clave primaria. Esta clave primaria quiere decir que va a haber un solo campo, un solo registro con el dato, o sea, no puede repetirse ese campo a lo largo de todos los registros. Vamos con el segundo campo, que es el nombre del país. Vamos a poner así, nombre, ¿cómo le pusimos? A ver, nombre país. También para desambiguar
después cuando relacionemos las tablas que no se confunda con el nombre del estudiante. Entonces, nombre país. Esto puede ser un varchar, que es para poner un conjunto de caracteres. 100 caracteres es suficiente para un nombre de país. Y el resto de los campos pueden quedar, en este caso también, así como están, ¿sí? Lo único que puede llegar a necesitar de cambiarse, capaz, es que no sea nulo, pero esto, en este caso, estos van a quedar todos así. Terminemos de poner la abreviatura del país. Vamos a poner acá abreviatura, varchar, y 10 campos, 10 caracteres serían suficientes para una abreviatura. Bien, se va a cortar ahora, así que retomamos en un minutito. Estábamos terminando de completar entonces de la tabla país, el ID, el nombre del país, el campo abreviatura, que lo hicimos varchar de 10. Todo esto está quedando por defecto. Estaba comentando recién la opción de que sea nulo, que esté tildado o no, por ahí sería lo único que podríamos llegar a modificar en este tipo de campos que estamos ingresando, es si cada registro requiere obligatoriamente o no que haya que este campo esté completo. O sea, volvemos a nuestra tabla acá. Si, por ejemplo, si ingresamos un país, el nombre, digamos, esto me habilita la seguridad de que yo no ingrese un país y dé 4 y deje vacío el campo del nombre del país, porque sería eso, sería inconsistente, digamos, ¿no? Capaz que eh, El Salvador, por ejemplo, no requiera la abreviatura, que no sé cómo sería. Entonces, por ahí es probable que el, ese nombre quede, ese campo pueda quedar vacío. Si no tiene la abreviatura, por ahí no sea tan crítico, digamos, ¿no? Eh, pero vamos acá y podríamos dejar entonces ese como alternativamente como dato nulo. Fíjense cuando yo pongo acá guardar, acá guardar, esperen que saco un poquito la interfaz de Zoom. O incluso, bueno, esta interfaz sí, PHP versión 5 tiene incluso la opción de previsualizar, o sea, pero vamos a ir directamente a guardar y quiero mostrarles acá dos cosas importantes que habíamos visto la otra vuelta. Se genera una tabla dentro de la base de datos alumnos, se genera una tabla países y se queda seleccionada, donde podemos ver los nombres de los campos. O sea, esta vista que tengo acá de la estructura de la tabla tiene los nombres de los campos y sus características, pero no son los registros, ¿sí? Yo no veo acá los países ingresados, sino que veo la estructura. Pero cuando se generó la base, recién en esa instrucción, no lo veo. Ah, pensé que me iba a dejar elegir. Esperen que por ahí lo tengo tapado, ¿no? Eh, Todo esto que generó la tabla se generó a través de una instrucción o un requerimiento a la base de datos, o sea, el query a la base de datos. Ese requerimiento a la base de datos, que fue en este caso crear una tabla, es el lenguaje de la base de datos, que es, nuestro lenguaje es SQL, ¿sí? Fíjense que yo tengo entre las pestañas, por acá, tengo una pestaña que es SQL, que me permitiría generar o escribir las instrucciones que yo quiero que la base de datos ejecute. Yo no vi acá, pero la instrucción que generó la tabla fue algo así como create.
table, el nombre de la tabla, que fue países, y definió algunas estructuras en sus instrucciones. Nosotros no, eso no lo necesitamos aprender, pero es parte de la sintaxis o de las instrucciones que se generan o se ejecutan, digamos, por lo menos entender el concepto que todos esos cambios en la base de datos se hacen a través de instrucciones de este tipo. Acá en PHP tenemos una interfaz, como esta ventanita en la pestaña SQL, donde yo puedo escribir una instrucción y que la ejecute. Después vamos a ver algunas acá. Pero al mismo tiempo tengo la posibilidad de utilizar la misma interfaz para ver, como hicimos recién, crear una tabla o ver la estructura de la tabla o incluso modificarla. Me quedé corto con los caracteres de nombre de país. Voy a cambiar ese campo. En vez de 100, le vamos a poner 200 y guardar. Siempre que sea agrandar, no va a haber problema. Ahora, puede llegar a pasar que si yo ya tengo registros guardados y los cambio y quiero reducirlo a 20 caracteres y tengo nombres de países muy largos, voy a perder datos guardados en esos campos. Fíjense que cada uno de esos cambios que yo fui haciendo y puse guardar los cambios, la interfaz recarga, ejecuta la acción y recarga, y me va mostrando acá las instrucciones SQL que generaron esa petición. Fíjense que yo hice un cambio de pasar a 20 caracteres varchar. La instrucción fue alter table o alter table, la tabla países, change el nombre país al nombre país, quedó con el mismo nombre, y varchar 20. O sea, este campo lo cambió a nombre con el mismo nombre, este tipo de caracteres, y bueno, hay algunas opciones que no seleccionamos, pero que ya son parte de las características de ese campo. Todo lo que es estructura lo vamos a manejar a través acá de PHP Y ahí nos vamos un poquito a la pregunta de Facundo, que es cómo ingresar registros o cómo manipularlos. PHP tiene la interfaz para, por ejemplo, examinar donde yo vería los registros ingresados, y tiene una interfaz para insertar registros. Pero siguiendo la pregunta acertada, digamos, ya era una pregunta que se respondía sola. eh, no, nuestro ABM, nuestro gestor, digamos, de contenidos, de registros, no va a ser PHP Yo no entrego esto como interfaz para guardar alumnos, gestionar, agregar un país, etcétera, ¿no? Sino que eh, vamos a generar una interfaz que permita, a través de un formulario, por ejemplo, ingresar un país o ingresar un estudiante. Vamos a ver primero ahora cómo lo hace PHP y nos vamos a ir a PHP justamente para, o sea, con nuestro código fuente para ver cómo lo genera o cómo lo hace nuestra interfaz. Vamos a hacer la otra tabla ahora, ¿sí? Terminamos de armar la estructura de nuestra base de datos. Entonces vamos a la base de datos, podemos seleccionarla y tenemos la opción de crear una nueva tabla acá, o también crear acá una nueva tabla. ¿Qué vamos a crear ahora? La tabla, vamos a hacerlo desde acá, la tabla estudiantes. Y voy a dejar así con 4 campos y vamos viendo. Teníamos el ID país rel. Tenemos el ID, que en este caso, dentro de la tabla estudiantes, también sería autoincrementable, por lo que es una clave primaria. Eso es todo para el campo ID. Vamos con el ID país. Y como lo mismo, para que no se confunda este nombre de campo con el ID país de la otra tabla, le ponemos como nombre
de campo le agregamos el sufijo rel para que se entienda que es una relación a otra tabla. Pero esto es arbitrario, digamos, ¿no? Esto es un nombre, Puede ser qué país, por ejemplo. Puede llamarse así este campo, pero está bueno poner el nombre del campo de la otra tabla, rel. Esto tiene que ser del mismo tipo y longitud, etcétera, que el ID de la otra tabla y queda así. No puede ser nulo para que todos los estudiantes sean de un país. Y vamos con el resto de los campos. El nombre, un varchar de 200. Apellido, un varchar de 200 también. Y fíjense, como yo había ingresado con 4 campos, acá voy a hacer la opción, voy a habilitar acá que me agregue 4 campos más para seguir creando la estructura de campos. Ya pusimos apellido, vamos con la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es del tipo date. Se pueden guardar de muchas maneras los datos dentro de cada registro, pero lo mejor es que el dato, o sea, yo también podría guardar texto para guardar una fecha, pero lo mejor es que se corresponda el tipo de dato de la estructura con el dato que vaya a guardar. Acá podríamos empezar así, por ejemplo, que la fecha de nacimiento sea nula, por si no la tengo y no la guardo, no importa. ¿Sí? Vamos con el número de documento. Lo mismo, acá podríamos guardar un entero como número, si entendemos que es un número, o podríamos también simplificar el guardado como un varchar, por si hay alguna referencia, algún tipo de número, lo que fuera, ¿no? O sea, pero, a ver, por ahí, mejor que sea un entero. Sí, mejor ahí, un entero. Digamos que el número de documento es restrictivo, o sea, tiene que estar sí o sí. También hasta podría llegar a decir que es una clave secundaria, o sea, que no pueda haber otro número, 2 registros con el mismo número de documento, pero bueno, no nos vamos a meter con ese punto, digamos, de restricciones. Número de documento y pongamos este campo si tiene o no un borrado lógico, ¿no? Y a esta le vamos a poner también un entero, le vamos a especificar que tiene un dígito solo, ¿sí? Porque puedo guardar 0 o 1, podría ser hasta booleano también, pero guardemos un entero de un solo dígito y podemos poner acá que como por defecto tenga el campo 0. O sea, fíjense que esta columna es predeterminado, el nombre del campo, el tipo, la longitud que algunos datos requieren y le podemos poner acá en el predeterminado, en este caso, personalizado 0. Voy a agregar acá un campo que es FEC creación o creación registro. Creación registro. Para saber cuándo inserté este registro en la tabla. Eso está bueno, digamos. Y si yo no lo pongo, no tengo otra manera de saber cuándo se ingresó un registro a la tabla, ¿no? Entonces voy a guardar este creación registro como un date, pero date time. O sea, date me permitiría guardar la fecha, pero hay un campo que es date time. Si vemos un poquito más específico, este campo va a guardar la fecha y la hora de la creación o sea, esto me permite guardar la fecha y la hora. Y puedo poner como predeterminado current timestamp. Entonces, cuando se inserte un registro, este campo se va a insertar automáticamente una fecha y hora en el momento que se está insertando. No voy a tener que especificarle yo al momento de insertar un registro, poner la fecha actual. Se va a actualizar automáticamente. Y fíjense, voy a agregar un campo más, ya que estamos.
Vamos a poner actu de actualización, registro. O sea, cuando se actualiza este registro, por si hay algún cambio, podría poner también datetime. Y voy a poner acá current timestamp, o sea que cuando se crea el registro se está poniendo esa misma fecha actual. Y hay un campo más que es, creo que es acá atributos, on update, current timestamp. Así vemos algunas características más de, por ejemplo, este tipo de las configuraciones de los campos. Esto va a hacer que cuando si yo ejecuto una instrucción de actualización sobre algún registro, el campo ActuRegistro, este campo, se va a guardar solo la fecha y la hora actual en ese momento. Bien. Todo esto, la estructura de la tabla, todo eso lo dejamos sin cambios y ponemos ahí. Voy a poner acá previsualizar para mostrarles lo que genera PHPMyAdmin usando estas configuraciones, esta interfaz, me está permitiendo escribir estas instrucciones que van a crear la tabla, alumnos, ¿sí? Este es el SQL, estas son las instrucciones que se van a ejecutar. Bueno, pongo ahí cerrar, pongo guardar. Y ahí tengo la tabla, ID, etcétera, ¿no? Todos mis campos, o sea, estamos viendo la estructura. Si yo voy a países, van a ver la estructura. Perdón, me lleva a examinar, o sea, a tratar de ver registros, pero puedo ver la estructura de países. Creo que si cliqueamos al costadito, sí. Acá, cliqueando sobre el nombre de la tabla, la examinamos. Y si cliqueamos sobre el iconito que está al lado, vemos la estructura de la tabla. La estructura de la tabla estudiantes, la estructura de la tabla países. Sigo. Espero que me vengan siguiendo. Supongo que sí. Voy a ver si hay algún comentario en el chat. No veo nada. Cualquier cosa, si quieren preguntar algo, en todo caso escriban ahí en el chat y yo vuelvo. Profe, una pregunta tengo. Sí, El definir el largo de caracteres o la cantidad de caracteres es meramente por una cuestión de ahorrar la memoria que se usa o tiene otro fin. sí. Básicamente es hacer la estructura lo más eficiente posible en relación a recursos dentro de la base de datos, etc. Y en algunos casos, o sea, sobredimensionar te permite almacenar información holgadamente, eh, ir más ajustado a las dimensiones, eh, permite, digamos, que los registros sean más, digamos, no desperdiciar recursos de guardado, pero en algunos casos está asociado a que tu dato sea lo más preciso en cuanto a lo que vos esperás que sea. Entonces, si tu interfaz después va a permitir mostrar el nombre del país con 100 caracteres, vos ya sabés que en tu base de datos vas a guardar solamente 100 caracteres. Entonces, no vas a guardar 300 porque después no vas a poder mostrarlos o no vas a poder gestionarlos en el resto del sistema. Está también asociado con eso, es decir, bueno, los datos tienen que tener la estructura o las capacidades y formatos de la manera más coherente a tu interfaz, a tu sistema, digamos, ¿no? Claro, o Todo, sea que no se piensa solo en lo que se recibe, sino en cómo se va a mostrar eso también. Por sí, eso hay que sí, acotarlo lo más, claro. sí, Después, posible. por otro lado, si está bien definido, por ejemplo, cuando vas a insertar un registro acá, vas a países, a estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y querés insertar un registro, fíjate que los campos de tipo numérico son interfaces chiquitas, desde lo que interpreta PHPMyAdmin, y los campos varchar son cajas más grandes. Pero a veces hay otros campos que incluso podrían, digamos, por ejemplo, pusimos fecha de nacimiento como date, pero también podría haber sido un campo de texto. La posibilidad de ingresar un campo de texto podría ser
me podría dejar a mí guardar una fecha que no sea válida, por ejemplo, ¿no? Pero me decías en cuanto a la capacidad, digamos, de registros, etcétera. Sí, sí, todo resulta de hacer un análisis, en definitiva, un poquito más exhaustivo sobre los datos, ¿no? O sea, sobre cómo crear y gestionar las relaciones entre las tablas, etcétera. Tiene que ver con eso también, de cómo vas a ingresar datos, cómo los vas a mostrar y cómo los vas a consultar, etcétera. Eh, pero, pero básicamente de ir logrando, digamos, una coherencia en cuanto a la estructura con respecto a la entidad, pensando siempre cada aspecto como una entidad, digamos, ¿no? Eh, Creo que Claro. Y en sí, caso de no poner ningún número ahí, ¿qué valor queda por defecto? eso lo definimos en la estructura, al momento de configurar la tabla dentro del motor. Por ejemplo, pusimos en la estructura países, creo que no pusimos predeterminada ninguna en cada campo. Y pusimos, por ejemplo, solo abreviatura permite nulo. Entonces, si yo uso o intento insertar un registro, ahora vamos a hacerlo usando la interfaz de PHP ¿no? Para hacer una prueba. Pero si yo intento ingresar un país solamente con la abreviatura, creo que ahí se sale el nulo porque ya escribí algo, ahí me va a dar error, me parece. A ver. No, acá me quedó en blanco. Me ingresó una cadena en blanco. Pero esa cadena en blanco la insertó PHP porque yo usé la interfaz para crear. Y como acá había un campo de texto que no ingresé nada, creo que al hacer foco me lo tomó como, a ver si yo quiero poner ahí. Sí, la interfaz me está completando como que yo ingresé vacío, una caja de texto vacía. La restricción va a aparecer, va a ser un problema, digamos, cuando yo quiera generar este comando, que es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro sistema. Bueno, ahora sigo por este lado, ¿no? O sea, vamos ahora a las instrucciones que generan registros y que consultan registros. ¿Por qué? A este punto ya hicimos la base de datos y las estructuras de nuestras tablas. Recién vimos algunas consultas en relación a las estructuras, por qué las estructuras de los campos tienen que ser así o asá. Vamos a ver ahora cómo empezar a generar ingreso de registros y consultas de registros. Como yo hice algunas pruebitas acá, que recién explicando algo y quiero repasarlo de nuevo, qué sé yo, les voy a mostrar justamente algo medio peligroso, pero está bueno, está útil a veces para estas primeras pruebas. Voy a seleccionar la tabla países y lo que quiero hacer es borrar los campos que ingresé. ¿Por qué no borro? O siempre todavía repasando acá utilizando PHP ¿no? Porque ingresé manualmente algunos campos que quiero modificar sus datos, quiero empezar de nuevo con esto. Si yo toco acá borrar, por ejemplo este de acá, y que me pregunta si quiero, y lo mismo este de acá, cuando vaya después a ingresar otro campo, Argentina, con su eh, abreviatura, fíjense que no estoy ingresando el ID país porque ya es autonumérico, pero quiero ingresar hasta ahí un registro. Ahora vamos a volver sobre los comandos, pero quiero mostrarles acá, cuando venga acá a examinar, el ID país me lo ingresó como 3. Aunque no había 1 ni 2, el autonumérico es una propiedad de la tabla que siempre va quedando al final del último. O sea, no importa que haya posibles ID vacíos en el medio, siempre va a ser una propiedad de la tabla ponerle el siguiente número
más alto que, o sea, cada vez que yo inserto un registro numérico, apunta el autonumérico al siguiente más alto. Entonces, aunque yo vuelva a borrar este, ingreso un registro nuevo, siempre va a ir hacia el cuarto. Entonces, ¿cómo depuro todo eso? Puedo borrar todos los registros y volver el autonumérico a 0, o si quiero limpiar la base de datos o ese tipo de cambios que estoy comentando, lo vamos a hacer desde acá. Operaciones, o sea, tengo la tabla países seleccionadas, operaciones, y tengo, por ejemplo, entre las operaciones, las que están en rojo por algo acá, estas. Ojo, borrar la tabla me borraría toda la tabla y su estructura, o sea, desaparecería la tabla de la base de datos. No es lo que queremos hacer ahora, pero si arranqué y arranqué mal, bueno, borro la tabla y empiezo de nuevo. Ojo, todos estos cambios que vayan a hacer con algo que ya esté un poquito avanzado, después podemos ver, requieren un backup previo, por si acaso. ¿Sí? Después vamos a ver cómo hacer, cómo guardar los datos, porque lo que yo borro acá no lo puedo recuperar después. No, no va a la papelera esto, o no tengo un control Z, digamos, ¿no? Un deshacer, como muchas cosas, otras cosas más en la vida, ¿no? Así que hay que ser muy cauteloso. Ahora, borrar la tabla borraría los registros y su estructura. Vaciar la tabla borraría, con el delete from, borraría los registros, pero como los hicimos recién, o sea, sería casi como ir eliminando uno a uno, pero no volvería el autonumérico a 0, etcétera. Y nos queda ahí el que vamos a usar ahora, que es este comando truncate tabla, que lo que hace es restablecer todo el contenido de la tabla sin borrar la estructura. Me va a preguntar si quiero, obviamente. Realmente deseas ejecutar truncate table. Esa es la instrucción de MySQL para borrar todos los registros y volver el autonumérico a 0, etcétera, ¿no? Bien. Si ahora voy a examinar, veo acá no tengo registros. Voy a hacer de nuevo el insertar, así vemos cómo es el comando insertar y nos vamos familiarizando un poquito más con las instrucciones MySQL. ¿Por qué quiero que nos familiaricemos con este tipo de instrucciones que cada tanto van apareciendo en la interfaz? Estas instrucciones las vamos a estar ejecutando. Voy a ir abriendo acá para tener a mano. Las vamos a ejecutar desde nuestro compilador de PHP. O sea, PHP un script de PHP va a generar, va a ejecutar esas instrucciones, esas peticiones a la base de datos. Por eso nuestra interfaz de nuestro sistema, que va a tener un formulario web que yo puedo enviar, todo eso que habíamos visto con PHP, bueno, PHP va a recibir los campos ingresados en el formulario, y con esos campos ingresados va a poder generar el SQL para ingresar un registro y setear esos valores, o va a poder consultar para verlos. Vamos con un insert, todavía para entender el lenguaje MySQL. Vamos con insert, vamos a insertar un país, dejamos esto en blanco, ingresemos a Argentina. Abreviatura ART, y pongamos también otro, ya que estamos, Chile. Veo que pusiste Argentina, por la duda. Ah, bien, eso lo podría modificar después. Bien, acá ponemos, fíjense, voy a poner acá previsualizar, y me está mostrando, esto lo habíamos llegado a ver la otra semana, en la instrucción insert into, que esto es uno de los primeros comandos, digamos, o instrucciones de de MySQL, o digamos, instrucciones SQL, del lenguaje SQL. Lo voy a anotar acá. O sea, ¿qué instrucciones vamos a utilizar? Insert into, o insert sería. Va siempre seguido a into, que sería como seleccionar la tabla. Y acá me lo hizo con esta sintaxis.
el nombre de la tabla, entre paréntesis los campos de la tabla, o sea, yo estoy definiendo el orden de los campos que voy a setear los values, los valores. Yo prefiero otra interfaz que por ahí es un poquito más intuitiva, que la habíamos visto también. O sea, yo podría hacer insert into, vamos a poner acá países, pongamos set y vamos poniendo. Así insertaríamos un solo registro. Esta es la manera, esta es la sintaxis para ingresar un solo registro. Primero, voy a guardar acá, voy a ejecutar esta instrucción para tener dos registros ingresados con esta sintaxis. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Vamos con ejemplos de insert, digamos, ¿no? Y vemos que esa instrucción me generó, si vamos a ver acá, me generó estos dos registros. Vamos a hacer el tercero que teníamos por acá como ejemplo. Ecuador. Bueno, una sintaxis un poquito más simple, la voy a escribir acá y de acá me la voy a llevar a PHP, al MySQL, perdón, al PHP MyAdmin que me permite ejecutar una instrucción. Vamos a poner insert set. El ID lo obviamos porque es autonomérico. Nombre país, igual. ¿Qué dijimos? México. Ecuador. Ecuador. Como tenemos más campos para setear, los vamos separando por comas. Y se puede por ahí escribir así, un poquito organizado así de esta manera. Nombre país Ecuador, abreviatura. Voy a verificar, puesto todo con minúscula, abreviatura. Igual, bien, esto insertaría un registro en la tabla. Entonces, eso que para nosotros es un query, una consulta, voy a utilizar una vez más la interfaz de PHP me vengo acá a la pestaña SQL y pego esa, bueno, también lo podría escribir directamente acá. Voy a agrandar esto un poquito. Escribí esta consulta, que está un poquito coloreada, digamos, el PHP me deja ver un poquito que está coloreada, etcétera, y acá pongo continuar. Si está todo bien escrito, etcétera, qué sé yo, me da la confirmación de haber insertado el tercer registro y me devuelve la ID del registro recién insertado. Si vamos a ver países, a examinar, ahí está Ecuador creado. Vamos a insertar rápidamente un estudiante y vamos a hacerlo desde acá, como para ver cómo lo genera la interfaz de PHP Vamos a insertar uno de Argentina, nombre, David, apellido, Israel, fecha de nacimiento. La interfaz también me deja seleccionar una fecha o puedo escribir acá en el formato de fecha 14 de marzo de 1978, número sin el tipo, borrado así, y esto lo dejamos así, y ya por defecto me va a poner el current timestamp, ¿sí? Ese es el tiempo actual del servidor, current timestamp. Dejo el otro nulo. Vamos a poner acá, continuar. Y vamos a ver, esto me lo llevo para otro ejemplo de insert que vamos a tener acá a la vista, también respetando la otra sintaxis. La tabla estudiante, el orden de los campos que yo voy a usar en mi consulta y los valores que voy a usar en mi consulta. El nombre de la tabla, el nombre de los valores. O sea, cada valor para cada uno de esos campos que ingresé.
Bien. Esto sería insertar un registro. Vamos a ver ahora una instrucción más de MySQL, que es la consulta de los registros. Y es, yo creo que el campo más importante, o la instrucción más importante, que es esta, select. Select es obtener un dato de la base de datos. En la mayoría de los casos es obtener registros de una tabla, ¿sí? Fíjense que cada vez que nosotros vamos a examinar la tabla, cualquiera de las tablas que sea, me está mostrando ahí qué tabla está, la consulta que me está trayendo los registros ingresados. Acá estoy viendo esto, el único registro que tengo. Bueno, esta es la instrucción para generar, para obtener los registros de una tabla. Todos los registros de una tabla. Select asterisco from estudiantes es, o sea, ¿cómo es la sintaxis del requerimiento? Es select, voy a poner acá, campos a obtener, vamos a ir separándolo un poquito, from, Queda un minuto del Zoom, profe. gracias. Bueno, sigo hasta que se corte en todo caso y ahí se corta, renovamos el encuentro y tenemos un encuentrito más y ahí ya lo liquidamos por hoy, pero vemos ahí en todo caso hasta que se corte, ¿sí? Select from la tabla y acá no lo pusimos, pero puede llevar el where condición. ¿Sí? Esta es la sintaxis del select. Puede ir, digamos, bien, esto que escribí acá, entonces es la sintaxis básica de un select. Se puede ir, de hecho la vamos a ir, digamos, complejizando un poquito con algunos parámetros más a la consulta. La consulta básica es todos los campos, o sea, con este asterisco, from estudiantes, que es el nombre de la tabla. Ahí me trae todos los registros de la tabla estudiantes sin orden, sin filtro, nada más, ¿no? A ver, por ejemplo, para meternos un poquito en el tema de sintaxis, no sé si hay hay un mic abierto. Josefina, ahí la voy a silenciar. Si están ahí por el chat acá de Zoom, ¿cómo les parece que sería, cómo puedo obtener todos los estudiantes que no haya borrado? O sea, que no estén borrados, porque así traigo todos los estudiantes. Pero siguiendo esta sintaxis, ¿cómo sería el select para traer todos los estudiantes que no estén, que no hayan sido borrados lógico, digamos, ¿no? Que no tengan borrado lógico? ¿Se acuerdan que teníamos un campo? Claro, que habías puesto 0 y 1. Exactamente. No le pusimos 0 y 1, le pusimos que, lo voy a poner por acá, que los registros cuando se inserten, automáticamente el campo borrado esté en 0. Yo después manualmente le voy a modificar a 1 este dato para borrar lógicamente esto, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora no tengo registros borrados, pero ¿cómo sería entonces? Tráeme todos los registros, pero vamos a ingresar uno. Bueno, no, así como está, digamos, ¿no? Si hubiera alguno borrado, que no me lo traiga. El uno. Claro, pero ¿qué Con sería? un if, supongo. No. Claro. El if o la condición sería prácticamente el parámetro where. Sería traer todos los campos de la tabla, vamos a seguir esta formita, de la tabla estudiantes, y vamos a agregarle entonces el where a la condición, o la condición, where borrado,
podemos poner así, puede ser borrado, igual 0. No se pone igual igual porque no hay una asignación posible acá en el where. No es que yo le estoy seteando 0, ¿sí? Es donde borrado sea igual a 0, ¿sí? También puede ser, otra manera podría ser where borrado not like 0 o borrado mayor o menor, que sería distinto, que 0. Por ejemplo, ¿cómo hacer, cómo escribir las comparaciones, etcétera? Ojo, estas son alternativas, ¿no? El query terminaría acá. Este sería mi consulta. Eh, Acá es donde aparece, donde accederíamos, a ver si alguien escribió, ¿el where no lleva comillas? No. O sea, el dato, no sé si era lo que preguntaban, el dato no lleva comillas porque es entero. Si fuera No, un... el Si nombre fuera borrado un... no, el Martín, nombre del campo borrado no lleva nada de comillas o algo así. no. Acá supone que es el nombre de un campo. También se puede como explicitar con estas comillitas invertidas que es el nombre de un campo, ¿sí? Eh, Y podrían haber más condiciones, o por ejemplo con sí, and o or. exactamente, operar lógicamente. Se van concatenando con la palabra and, por ejemplo. Por ejemplo, los registros que no estén borrados y que sean, ya que pregunta ahí Martín, que sean de Chile, por ejemplo. ¿Cómo obtendría los registros de estudiantes que no estén borrados y que sean de Chile? Si vemos acá nuestros registros, ¿qué diría que un estudiante es de Chile? Acá va a estar el dato. Acá aparece alguna cosita un poquito compleja, que es saber el ID de países. No puedo poner igual a Chile. O sea, de hecho, la manera más apropiada de consultar, por ejemplo, por este tipo de consultas es, o sea, le estoy preguntando a la tabla estudiantes, donde borrado es igual a 0 y ID, país, rel, igual a 2, que sería este dato de acá. ¿Sí? Ahí estaría evaluando dos condiciones. Y ahí aparece esta cuestión que estabas preguntando de cómo operar lógicamente más de una consulta. Bien. Hasta ahora no estamos trayendo el nombre del país, porque solamente esto me va a traer los campos de la consulta a la tabla estudiantes. Fíjense que si yo hago esto, me parece que acá no va a venir ninguna consulta. O sea, yo puedo probar acá. Puedo probar estas consultas acá, en la interfaz, en la pestaña de PHP Voy a pegar. Me hago un select from estudiantes que no esté borrado, o sea que borrado sea igual a 0 y que país rel sea igual a 2. Voy a continuar. No me trajo ninguno porque no tengo insertado ningún país, ningún estudiante del país 2, ¿no? Si edito esta consulta, ahora como para tener un registro, a ver, de Argentina, vamos a traer, me va a traer un registro, que está acá. ¿Sí? Esta es la consulta, el select. Ahora, con poquitos datos ingresados es difícil, digamos, ir probando estas cosas, ¿no? A ver cómo ejecutar filtros, cómo armar filtros para consultar, etcétera, ¿no?
Y como para no tomar ahora tiempo en ingresar registros, lo que me gustaría es ahora sí pasarnos, a ver si es apropiado, yo creo que sí. Estas instrucciones que estamos viendo, que vimos hasta ahora, insert y select, vamos a hacer eso. Vamos a terminar de ver las consultas que operan las instrucciones. ¿Qué les parece? A ver si de paso para simplificar, yo les voy a pasar, vieron que teníamos insertado acá un comando, una instrucción, un insert, de esta manera. No, este era de los países. Ah, no hicimos uno de los, de ingresar un estudiante. Pregunta primero, ¿me faltan países? Si yo les pidiera a ustedes que se tuvieran que insertar como registros, hagan dos cosas. Primero, les voy a pedir acá por el chat, háganme en un insert el país, les voy a pasar acá el ejemplo. Fíjense ahí, esta es la sintaxis para insertar un país dentro de la tabla. Les mando este como ejemplo. Argentina ya está, Ecuador ya está, México ya está. Si me está faltando alguno de los que están presentes acá y me escriben esto, no están viendo el chat ustedes, pero o sea, no en el compartir pantalla. Pero ahí les mandé por chat el insert. Modifiquen para que esté el país que ustedes requieran de su propia nacionalidad. Si me está faltando alguien, les doy un minuto para esto. ¿Se entiende, no? Bien, ahí me mandaron uno. No nací ahí, pero nada, está bueno que esté. Ah, bueno, bárbaro. Ahí me mandaron uno, mientras voy copiando y pegando esta instrucción, si alguno quiere mandar alguno más, pero voy a hacer esto, voy a usar la pestaña de SQL, mandaron así, insert into países, nombre país igual Uruguay, abreviatura URU. Bien, continuar, y se insertó dentro de la tabla países. Si vamos a examinar, van a ver que se agregó ese registro. Acá mandaron uno más. Así ya pongo algunos más, porque ahora sí les voy a pedir a todos y cada uno y cada una que escriban su propio insert, ¿sí? Yo hice el mío hoy. En todo caso, voy a darles también una plantilla. ¿Quieren trabajar con plantilla o quieren arrancar así de cero a escribir? Algo así. Insert into. No, plantilla, porque ni me acuerdo cómo se Dale. escribía. Plantilla, por favor. Estudiantes, set, y tenemos el ID, que es, fíjense que podemos desplegar acá los campos para tenerlos a la vista. De hecho, también en la interfaz, cuando estamos con la tabla, se pueden ver, pero ¿qué vamos a setear? El ID se descarta porque se va a ingresar automáticamente. Vamos a poner ID país rel. Esto es igual y ponemos el dato. Si es un dato numérico puede ir sin comillas. Si es alfanumérico va con comillas. Nombre, apellido. Si quieren lo pueden hacer un poquito ficticio. Pueden cambiar la fecha de nacimiento, el documento, eso no hay problema. ¿Qué más tenemos? Un doc. Al utilizar esta sintaxis no hace falta que sea la misma sintaxis, el mismo orden que
que la tabla, porque estamos estableciendo algunos campos, ¿sí? FECNAC, eh, Ahí, por ejemplo, el ID del país, el REL, ¿podría ser la abreviatura también? no, O sí tiene que ser un número? tiene que ser un número. Estaría bueno utilizar la abreviatura por ahí como identificador, pero sí, Claro, porque por ejemplo en la condición de que sean de Chile, si yo no creé la base, ¿cómo sé cuál es el ID claro, del país necesito que estoy buscando? necesito la interfaz que me permita seleccionar algún elemento de un ítem, digamos, ¿no? Claro, por ejemplo, una banderita de Chile que ahí ya solo sabe que el Sí, ID es yo me 2 lo, o lo que sea, en un formulario podría ser un select, donde se despliegan un montón en de, una lista. claro, y hasta podría ser más de uno, eventualmente. Eh, Claro. ID país rel, nombre, apellido, NUMDOC, FECNAC, y el resto se ingresa automáticamente, me parece. Sí, entonces llegamos hasta ahí. Bueno, a ver, les paso ahí la plantilla, a ver cómo lo van resolviendo. Eh, y van a querer ver los ID de países que tenemos creados. Podríamos hacer otro. Pero a ver cómo me van mandando el insert de sus nombres y los ejecutamos acá. Acá llegó uno. Lo voy a copiar y pegar así tal cual, a ver si lo pasé bien y lo completaron bien. Pero bien, ahí, este es una instrucción, ¿sí? Como ejemplo. ¿Se ve todo bien? Sí. Poner continuar. Perfecto. Salió, digamos, estaba todo bien entre los campos que pusimos y los que no, ¿sí? Insertar, no, perdón, SQL. Bien, tengo dos hasta ahora. Catraron, Mauglu. Es más fácil copiar. Creo que puedo poner, por ejemplo, a ver, acá hay algo raro. Acá faltó, este que copié vino sin comas. El otro también. No, el otro estaba con las comas. Acá comentario para Martín, por ejemplo. Entre un campo y su valor, campo, valor, campo, valor, muy importante las comas. Porque esto es como una sola sentencia donde va uno a continuación del otro, ¿sí? La sintaxis es así. Entonces es importante la separación de comas entre uno y otro y no una coma al final, porque una coma al final esperaría un campo y valor más, ¿no? Creo que al final puedo terminar con punto y coma, puedo ponerlo acá o acá, y eso me permitiría, por ejemplo, poner más de una. Eh, y acá un punto y coma. Acá faltó una llavecita, la comillita última. A ver, voy a agregar estos dos.
¿Qué pasa? La columna apellido, estaba mal escrito. Acá, apellido. Y le faltan las comillas al 2, me parece, al ID de país. Sí, como ahí está bien la observación, pero como esto es numérico, puede ser, lo va a interpretar como un dato numérico. Ah, ok, ok. Como observación está bueno para anotarlo porque eh, va a entender que es una constante numérica. Bien, ahí se insertó, fue una continuación de la otra, ¿no? Bueno, voy a copiar algunos más. De paso vamos viendo a ver si van apareciendo eh, algunos errores en el... Esto está bien. Fíjense que también voy a setear por acá, eh, mostrar esta consulta otra vez para que cuando yo ponga continuar acá en la interfaz de PHP me vuelva a mostrar. A ver, algo pasó acá con Sofía. Las comillas en este caso. Sí, no le gustó este tipo de comillas, me parece. O, sí, sí, las comillas eran apóstrofes en lugar de comillas simples. Eh, Ahí las estoy corrigiendo. Ahí estaría bien. Pongo esto, mostrar esta consulta otra vez para que... no, acá, perdón. Era otro. Mantener la caja de texto con la consulta. Entonces, ahora cuando yo pegue otro, copiar. Este parece todo bien. Como puse esta cajita, se insertó la fila, la de máximo, y me quedó la caja a la vista para poder pegar más rápido otro, digamos, ¿no? Bueno, ahí ya tengo varios. eh, Está Carla. Y si ponemos examinar o vamos a hacer directamente un select, como el que estábamos viendo, select, asterisco, from estudiantes, ejecutar esto así como está, debería mostrarme todos los registros de la base de datos, ¿sí? Los que están insertados. Vamos a ver, entonces, los que no están borrados o vamos a ver los que son de país 3, creo que era Chile, ¿no? Estudiantes, países 2. Entonces podemos hacer seleccionar todos los campos de la tabla estudiantes, where ID, país, rel, igual 2. El where es como el paréntesis del if. Ahí Sí, abajo va la condición. sí, sí. Cualquier condición que devuelva verdadero acá va a hacer que este registro sea devuelto o no. O sea, eso lo va a evaluar para cada operación de consulta, digamos, ¿no? Claro. Ahí trajo estos dos. Bueno, eh, tenemos ahí el select y ya que estamos podríamos ver ahora un comando más. Veamos los dos comandos más que siguen de MySQL y ya vemos casi todo, sí, todas las instrucciones que vamos a utilizar en MySQL. Vimos el insert, los voy a enumerar acá. Vamos a ver insert, que ya lo vimos, select, y vamos a ver update y delete. Estos son el conjunto de instrucciones que vamos a ejecutar dentro de MySQL.
Ya que estamos todavía en el select, algo importante es, por ejemplo, el select es para obtener datos de la base de datos, pero no es solamente los registros. Puedo obtener, por ejemplo, ¿cuántos registros? O sea, puedo obtener consultas como, por ejemplo, select count, asterisco, de la tabla, creo que ahí ya estaría. Por ejemplo, esto, select count, asterisco, de la tabla estudiantes, me va a devolver la cuenta de registros. Hay 10 registros dentro de la tabla. No me devuelve el conjunto de cada uno de los registros, o sea, los valores nominales sería, sino la cuenta total. ¿Cuántos registros hay que cumplen con esta condición? Where 1 es como por defecto decir todos los registros. Está bueno para entender ya la sintaxis, incluye el where. Le pongo 1, es como condición para todos. Por ejemplo, where ID, país, rel igual 2, me va a dar la cuenta de qué cantidad de países, de estudiantes hay del país 2. ¿Sí? Hoy preguntaba, no me acuerdo quién, pero cómo preguntar, por ejemplo, por ARG o GI, o sea, utilizar la abreviatura para hacer ese filtro. Sería posible, como todavía no nos metemos, yo puedo hacer la consulta uniendo dos tablas, relacionando la tabla estudiante con la tabla países y poner el filtro del campo país abreviatura. Entonces, podría filtrar por abreviatura del país, o sea, traerme los estudiantes unidos a la tabla países. Pero la unión de tablas la vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver ahora registro por registro, este tipo de consultas. Ya vimos ahora cómo traer una cuenta. Vamos a ver ahora cómo ejecutar un update y un delete. El update y el delete, estos dos, tienen creo que una alerta máxima en, vamos a poner siempre con where. O sea, siempre vamos a ejecutar una instrucción de hacer un update a los campos, a un dato, siempre con un where. Y lo mismo el delete, siempre con un where. Tanto update como delete sin usar where va a ejecutar la actualización o el borrado de un registro a todos los registros de la tabla. Y así. Creo que PHP me va a decir, ¿estás seguro que querés ejecutar esto? Pero desde nuestro sistema, si no ponemos un filtro, el delete va a borrar todo y lo mismo el update. Si yo actualizo el nombre de una persona sin utilizar el where, voy a actualizar el nombre de todas las personas. O sea, de golpe, todos los registros de mi base de datos, de mi tabla, se van a llamar igual. Entonces, muy importante acá prestar atención a este parámetro del uso del where en el update y en el delete. Bien, vamos al final de nuestras anotaciones acá. ¿Cómo es la instrucción update? Es update el nombre de la tabla. Vamos a cambiarle el nombre a algún estudiante. Update estudiantes. Set el campo y el valor que querramos cambiar, que puede ser más de uno, pero vamos a modificar uno solo. Y el where, eso es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero cambiar el nombre mío. Lo mismo, acá como esto lo vamos a hacer a través de un sistema, vamos a tener el ID del usuario, etcétera, pero voy a utilizar ahora la interfaz de PHPMyAdmin para tener estos datos. Por ejemplo, ¿cómo cambio el nombre del registro ID 1, que sería yo? Set nombre, y voy a poner el nuevo valor directamente. David
Ah, Julián. Julián, where, lo mismo. Si yo llego a ejecutar esto así, where o where 1, por ejemplo, todos los registros pasarían a llamarse Julián. Pero acá es donde utilizamos el identificador para modificar un registro en particular. Where ID igual 1. Entonces ahí me garantizo que estoy modificando el registro 1. Bien, entonces fíjense que esta instrucción yo la genero, la ejecuto desde acá. Y tampoco puedo hacer, por ejemplo, ojo, no hago esto. Nombre. Si yo quiero cambiar el nombre a Julián, donde decía David, si hay otro David, también va a cumplir esta condición y voy a modificar más de uno. Todos los David los voy a modificar, ¿sí? Por eso usamos el ID, para modificar solamente el ID 1. Acá no veo, ahí está. Si pongo continuar, update estudiante, y por lo general acá les muestra, PHP-MyAdmin les muestra cuántos registros fueron modificados. Si vamos a examinar el ID 1, ahora se llama Julián. ¿Cómo sería ejecutar un borrado lógico? Por ejemplo, borrarme a mí, que ahora me llamo Julián. ¿Cómo sería el borrado lógico del registro Julián Bedoyan? Si quieren me lo dicen o lo escriben en el chat. A ver, porque ya vimos que es modificar un campo y ya vimos cómo es el update y cómo apuntar específicamente. Y habría que ir con el ID. Ujú. Y no sé si sería necesario también poner en el where si el borrado está en 0 o no hace falta. No haría falta, digamos. O sea, quedaría where ID 1, es para apuntar al 1. Update estudiantes, escribieron ahí, Josefina. Bien. Sería set borrado igual Ahí 1, está. claro. Lo va escribiendo. Set borrado igual 1. Where ID igual 1. Muy bien. Eh, Fíjense, voy a hacer, si no pongo el where, lo voy a ejecutar. Total, todos después lo podemos volver a hacer. 10 filas modificadas. Voy a examinar la tabla y de golpe no había puesto el where y tengo acá todos borrados. Desastre. Todo esto hay que hacer, antes que nada, un backup. Exactamente. Sí, igual nuestra Las dudas. interfaz, sí está bueno en realidad tener un procedimiento de backup continuo, porque nuestro sistema no va a estar haciendo un backup cada vez que yo quiera borrar a alguien, digamos, ¿no? Sí es importante que el código de nuestros programas sean seguros en cuanto a eso, porque, digamos, cuando yo escriba mi interfaz, voy a tener sí o sí este where 1. Voy a desborrar todos ahora. Fíjense que volví todos a 0, que era como estábamos recién. Y ahora sí, voy a borrar uno solo, que es con el where, ¿no? Where. Con la opción de simular consulta se puede probar a ver qué pasa haciendo lo que voy a A ver, veamos. ahí, por ejemplo. Filas encontradas 0. Raro. Update de estudiantes set borrado igual a... Ah, porque están todos en 0.
porque ahora quería borrar el ID. Borrado igual a 1, set where ID igual a 1, simular consulta, está bueno, ahí monitorear eso, ¿no? Tengo ahí, una fila va a ser modificada. Igual esto es para entender el lenguaje, pero todo esto lo vamos a hacer desde PHP. No lo vamos a ver hoy, pero es este tipo de instrucciones, nuestros scripts de PHP que se compilan en el servidor son los que van a ir ejecutando esto, ¿no? Este fue un borrado lógico, cambiar un campo. Ahora, un borrado físico, o sea, eliminar un registro de la base de datos con la... Bueno, otra cosa, el update puede tener más de una condición y también podemos modificar más de un dato, o sea, puedo cambiar nombre y apellido, puntos, nombre, apellido, otro nombre y apellido, etcétera. Y vamos con el delete. Delete from, nombre de la tabla. Perdón. El where, muy importante. Por ejemplo, Creo que el delete está mal escrito, me parece. delete from. Algo importante también, MySQL no es sensible a mayúsculas. Se usa las mayúsculas para las instrucciones, pero esto también se puede escribir así, ¿no? Delete from, ¿sí? Se separan los nombres de instrucciones y parámetros con mayúscula para facilitar la lectura, pero no hace falta. Vamos acá, SQL, lo mismo. Si yo llego a poner delete estudiantes, no lleva este set. Y no llego a usar el where, delete from. Si no pongo el where, es muy probable que acá me diga algo. No sé si arriesgarme. A ver, simular consulta. 10 filas encontradas. No me animo a probar. Tendría que hacer un backup y, eh, y ejecutarlo para poder volver a insertar los registros, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ir continuar. Bueno, sí, realmente desea ejecutar delete from. ¿Sí? Esta instrucción la detectó como arriesgada, por eso me pone el diálogo y ponemos aceptar. Pero capaz que cada vez que usas el delete te pregunta porque sabe que es Exacto. medio violento. Sí. Y si vamos a examinar, ya no está, ese es el resultado de un borrado físico, ¿no? No está el ID 1. Bueno, creo que es bastante en cuanto a el conjunto de instrucciones que vimos. En las guías que les paso está cómo ejecutar estas instrucciones desde PHP, pero todavía faltaría, digamos, hacer como una vueltita de familiarizarse con el lenguaje. Lo que les dejo como puntapié ahí para avanzar un poquito más es buscar los demás parámetros de select. Vimos select from y el where, y vimos cómo contar, pero podemos también, por ejemplo, ver, o vamos a poner otros parámetros de select, el order by, y limit, por ejemplo. Limit, lo podemos llegar a ver ahora rapidito. El limit es para ver cuántos registros quiero o incluso a partir de cuál registro. O sea, pero se usa mucho, por ejemplo, para traer solo un registro o solo 10 registros o 1000 registros. Pero si quiero traer un solo registro, puedo hacer limit 1 y el order by para ordenar según un campo. Por ejemplo,
o lo voy a dejar así, ya que nos queda un minutito de clase. Igual ahora vemos si hace falta alguno conectarse un rato más, pero acá cerraríamos el tema por hoy. ¿Cómo sería la consulta? Agregando estos parámetros, ¿cómo traerían el usuario, el estudiante más joven? ¿Sí? O sea, ¿cómo buscar con select el estudiante más joven? Y lo dejamos así como consigna de ejercicio opcional para el que quiera ponerlo en el... Podría ser a través de Discord, ¿sí? Bueno, se corta ahora. Yo vuelvo a habilitar este espacio para si alguien tiene alguna consulta.